Vamos a pasar un rato estudiando los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan, el capítulo 1. Pero primero, por favor, pasemos hacia el final del Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Para lograr un adecuado fundamento, para un mejor entendimiento de todos estos versículos, lo primero que quiero que veamos juntos es cuál fue el total, el propósito total, el propósito completo del Evangelio de Juan. Ahí es donde quiero que vayamos en Juan capítulo 20, en el versículo 30, donde dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, es decir, en este Evangelio de Juan. 31. Pero estas, es decir, estas que sí están escritas en este Evangelio, se han escrito ¿con qué propósito? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿En qué me beneficia creer que Jesús sea el Cristo y que a la vez sea el Hijo de Dios? Bueno, acá te lo dice. Y para que creyendo en esa premisa fundamental, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de todo el Evangelio de Juan. Es decir, que cualquier concepto en el Evangelio de Juan que no se ajuste o que no esté alineado a lo que está declarado en estos versículos debe ser puesto en duda. Porque acá claramente dice que Jesús hizo muchas otras cosas, pero las cosas que están escritas en este Evangelio de Juan fueron escritas para que sepamos ciertísimamente que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el propósito de este Evangelio. Esa es la relación que hay entre nuestro querido Dios y nuestro Señor Jesucristo. Esos son, ahora sí, por favor, a Juan capítulo 1. No, vamos a seguir por ahí, perdón, antes de ir a Juan capítulo 1 vamos a ir al 17. Bueno, pues bien, esto que acabamos de leer es el fundamento sobre el cual se apoya todo el Evangelio de Juan. Nada de lo que leamos entonces puede negar esta clarísima y esta simplísima verdad tan singular que descubrimos en nuestro propio idioma. Este capítulo 1 que en un rato vamos a empezar a estudiar es el preámbulo, el prólogo del resto del Evangelio de Juan. Y debe de haber armonía en este registro que acabamos de leer, como en toda la escritura que vamos a estudiar. Por muchos siglos se ha venido enseñando que Jesús fue coexistente y coigual a Dios, y que Él estaba con Dios en el principio. La gente que sostiene este concepto como si fuera una verdad de la palabra, sustancia su creencia aislando porciones del texto bíblico. Pero cualquier verdad de la palabra de Dios nunca está aislada del resto de la palabra de Dios, que es un total de verdad. Y ahí vamos en Juan 17, porque nuestro propio Señor Jesucristo, en Juan 17, en el versículo 17, dijo: santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Tu palabra es verdad. Este es un reconocimiento que la palabra es verdad, que nosotros necesitamos hacer si es que vamos a proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios que proclamamos es verdad. No es que tan solo contiene la verdad. Esta palabra que estudiamos no solamente contiene la verdad, no. Va mucho más allá, mucho más profundo. Esta palabra es verdad. Y lo es a tal punto que cada parte de la palabra, por pequeña que sea, es verdad también. Déjenme que se lo muestre en Salmos, empezando en el 119. Salmos, el 119. El salmo más largo, el versículo 160, Salmos 119, 160. Dice lo siguiente: la suma de tu palabra es verdad,
y eternos todo juicio de tu justicia. Por eso yo decía que por pequeña que sea la verdad que encontremos en la palabra, la suma de todas esas pequeñas verdades de la palabra, suma toda la palabra de Dios que es verdad. En Salmo 139, esta vez, un poco más hacia el final, Salmo 139, en el versículo 17, miren lo que dice el 17, Salmo 139, 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. Qué hermosa manera de decirlo. La suma de todos los pensamientos de Dios. Usted pone un pensamiento más otro pensamiento, más otro pensamiento, más otro pensamiento, así. Cuando termina con todos los pensamientos, traza una línea y saca el igual y le da verdad. Eso es lo que le da. La verdad que es Dios nos es comunicada a través de su palabra. Es verdad eterna como Él es eterno y está magnificada por encima de todas las cosas por Dios mismo. Esa es la razón por la cual nosotros buscamos con tanto ahínco, como si fuera un tesoro, con el mayor detalle que nos sea posible. Por eso, así como hay armonía en el total de las Escrituras, debe haberla también en nuestro entendimiento de ellas. Por eso estudiamos tanto la palabra de Dios. Ahora sí, esta vez sí, Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1. Y luego, no importa hacia dónde nos dirijamos, siempre conserven alguna marca en Juan capítulo 1, porque vamos a estar, si salimos de acá, vamos a estar regresando nuevamente acá. Juan 1, versículo 1 dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, dice nuestra Biblia, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, pues bien, esa palabra verbo, acá que aparece 3 veces, proviene de la palabra griega logos. Es importante que la recuerden porque la vamos a definir, la vamos a ver en la palabra, la vamos a documentar en la palabra y la vamos a usar como una palabra que ya entendimos. Estamos recién empezando nuestro estudio. Así que, pero está acá donde dice en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Bien. La primera cosa que llama nuestra atención es que ese versículo no dice lo siguiente: en el principio era el Hijo, y el Hijo era con Dios, y el Hijo era Dios. ¿Ve que no dice eso? Dice, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. No dice el Hijo, dice Logos. Si usted quiere usar, como ha sido traducido en castellano, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice Verbo o dice Logos, no dice que era el Hijo. Entonces, la pregunta entonces aquí que queremos respondernos es: ¿qué es el Verbo en nuestra versión? Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin. Nosotros hemos cubierto este tema en la clase. Por lo tanto, si hay que poner un principio, bueno, pues Él estuvo desde el principio. No dice de manera alguna que alguien más lo acompañara, excepto su logos, su verbo. Eso es lo único que lo acompañaba. Él estaba en el principio creando los cielos y la tierra. ¿Cómo se comunica Dios, quien es espíritu, con el hombre, con nosotros que somos de carne y huesos? Los seres humanos nos comunicamos entre nosotros por medio de símbolos, ya sea palabras que hablamos, palabras que escribimos o por medio de lenguaje de señas. Esos símbolos a nosotros nos comunican ideas y pensamientos, pero espíritu y carne no se pueden mezclar, pues son 2 categorías muy diferentes y muy definidas y muy separadas. En Juan, como siempre, dejando un dedito en Juan capítulo 1, Juan capítulo 3, en el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Imposible hacerlo más claro. Ambas realidades son totalmente distintas. El espíritu se comunica con el espíritu y la carne con la carne. ¿Cómo se resuelve entonces este inconveniente si es que Dios quiere ser conocido
por las personas de carne y hueso. Bueno, muy simple. Dios, quien es espíritu, se manifiesta mayormente, aunque no exclusivamente, de estas maneras. Por su palabra, tanto la palabra escrita como la palabra hablada. Por las cosas creadas. Por su espíritu que estaba en gente elegida del Antiguo Testamento y que está ahora en todos sus hijos. Y la última que vamos a ver nosotros ahora es por su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así fue hecho, así se hizo conocido Dios a los hombres y a las mujeres, a nosotros que somos de carne y huesos. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Para que Dios se manifieste en el mundo de la carne, que es real para nosotros, tiene que usar una forma igual de clara y definida para que el hombre de los sentidos lo pueda reconocer. Esa forma concreta es su palabra, que en Juan 1:1 es el vocablo que hemos leído, verbo, 3 veces. Traducido también, como dijimos, de la palabra griega logos. De esta manera el hombre puede entender por sus facultades mentales la comunicación que viene de Dios, es decir, lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Su plan, su propósito, en fin, su esencia de inconmensurable bien, de bondad, de amor, de luz para todos nosotros. Entonces Dios tuvo que revelarse a sí mismo y a su voluntad en concreción en palabras escritas y habladas por sus hombres y en su Hijo. ¿Cómo llegó a revelarse a nosotros su palabra? Acá les voy a decir, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21 tenemos la respuesta. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vean, la verdad de la milanesa es que la voluntad humana fue necesaria para hablar o para escribir lo que Dios dictaba, pero no para producir la palabra. Dios nunca va en contra de la voluntad de las personas, entonces necesitó la voluntad de estos santos hombres para revelarles la palabra. Pero originalmente la palabra es de Él, salió de su corazón de amor para nosotros, entonces Él la dio por su voluntad. Por eso dice que no fue traída por voluntad humana. Salió de Dios, no salió de la voluntad del hombre. ¿Dónde está la voluntad del hombre? En escribir o en hablar lo que Dios dice. Así de simple. Vino de su corazón de amor hacia nosotros, a través, por medio de santos hombres que hablaron voluntariamente su palabra. Regresamos a Juan, al capítulo 1, volvemos a leer el 1 y ahora le sumamos el versículo número 2. En el principio era el Logos. Ya acá ya voy a entrar a reemplazarla la palabra, porque de a poco la vamos a ir definiendo y vamos a ver la simpleza que tiene esto, pero a la vez la grandeza de esta palabra Logos. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. ¿De qué estamos hablando? Del Logos. El contexto es el Logos. El Logos era en el principio con Dios. La apertura de este hermoso evangelio es una de las más profundas, es una de las más hermosas de la Biblia. Lamentablemente, este profundo y a la vez tan simple significado fue teñido con ideas preconcebidas de su lenguaje figurativo y del uso singular que Dios hizo, del uso que Dios hizo de las palabras que Dios le dictó a Juan para que escribiera y nosotros leyéramos y supiéramos. Ahí donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, un buen número de teólogos han concluido y enseñado que el verbo, era Jesús en una especie de forma divina, asistiéndolo a Dios, el Padre, en la creación. Bueno, pues bien, esta tremenda confusión pudo haber partido de un incorrecto entendimiento de la palabra griega logos, por eso se hace tan importante estudiarla. Una vez que esta palabra es entendida, la confusión debiera desaparecer. Logos es usada unas 320 veces en el Nuevo Testamento. Son muchas, ¿verdad? Pues bien,
vamos a ver algunos de los usos de esa palabra para ver cómo la han traducido los traductores de la Biblia. Mateo 8, ahí vamos a empezar. En Mateo 8, por favor, el Evangelio de Mateo. Mateo 8, versículo 8, dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la logos y mi criado sanará. ¿Vieron cómo ha sido traducida ahí? Simplemente di la logos y mi criado sanará. Lucas, capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 1. En el versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las logos en las cuales has sido instruido. Tengo más en Lucas 16. En el versículo 2 dice: entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da logos de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Otra forma en la que puede traducirse. Primera de Corintios, capítulo 1. Hechos Romanos, Primera de Corintios, capítulo 1. En el versículo 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de logos, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18. Porque la logos de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Muy bien. En todas las traducciones de la palabra logos no se observa que haya sido traducido como una persona, sino como una cosa. Por ejemplo, una de las cosas, como ha sido traducida logos, nosotros aquí la leímos, es el vocablo palabra. Y ha sido traducido palabra 208 veces, de las 320 veces que es usada en el Nuevo Testamento. También fue traducida dicho, pregunta, cuentas, un hecho, fama, pláticas. No hay razón para presuponer que el Logos se refiere al Hijo de Dios como que estuvo al principio con Dios. ¿Lo ven? Juan, capítulo 1 de nuevo, regresamos a nuestro puesto de trabajo. Ahí está. Juan, capítulo 1, es nuestro puesto de trabajo, es donde estamos trabajando. En el versículo 3 dice: todas las cosas por Él, recuerden, ¿cuál es el contexto? El contexto es el Logos. Todas las cosas por el Logos fueron hechas, y sin el Logos, o la palabra, sin el Logos, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay que dejarse confundir cuando dice Él, cuando dice, por ejemplo, por Él fueron hechas, y sin Él nada que fue hecha, porque al decir Él no se refiere a Jesucristo, se refiere al Logos, que es el contexto, es de lo que viene hablando, al Logos. No se refiere a nuestro Señor, sino al Logos. Lo que ocurre es que los traductores de la Biblia fueron mayormente trinitarios y que el vocablo verbo siempre estuvo erróneamente asociado con Jesús. Por eso muchas veces cuando leen este versículo lo entienden como que todas las cosas fueron hechas por Jesús y que sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero es un error gramatical muy serio, bíblico ni hablar, es un error bíblico monumental, pero gramaticalmente es muy serio porque viene hablando del Logos, no viene hablando de Jesús. Entonces, todas las cosas por el Logos, por la palabra, fueron hechas. Y sin Él, sin el Logos, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo no preexistió de ninguna manera, excepto de una manera figurada, como el plan de Dios que fue para la salvación del hombre. Pero no existió, no preexistió, no estuvo en el principio con Dios. Lo mismo ocurre con la palabra escrita. No preexistió, sino que comenzó a existir al momento que Dios la reveló y sus hombres la declararon o la escribieron.
vamos a documentar que el Logos es el plan, el propósito, la sabiduría y el poder de Dios. Entonces, el versículo 3 quedaría de la siguiente manera. Leería así: todas las cosas fueron hechas por el Logos, la palabra, y sin esta, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay algunas otras versiones que han traducido a los primeros versículos del primer capítulo de Juan de esta otra manera. Yo la quiero leer para que vean que es un conocimiento bastante común que acá debiera haber sido traducido de una manera diferente. Entonces les voy a leer dos versiones. La primera de estas dos dice, versículo 1 de esta versión: en el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Versículo 2, esta era en el principio acerca de Dios. 3, todas las cosas por esta fueron hechas, y sin ella nada de lo que es hecho fue hecho. Tremenda, muy buena versión. Voy a leer otra que dice en el versículo 1. De esta voy a leer los primeros 4 versículos. Yo se los digo para si quieren compararlas con nuestra versión. El 1 dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. 2, ella estaba en el principio junto a Dios. 3, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de lo que se hizo. 4, en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ya ven, son varios los autores que tradujeron bien esta parte. Entonces no queda ninguna confusión. No hay ningún error, no hay ninguna equivocación. Y les quiero decir que una de estas versiones que leímos, a ver cuál es la primera que leímos. Sí, la primera de las dos que les leí recién, viene nada menos que de la primera Biblia en castellano, hecha por Casiodoro de Reina antes que la revisara Cipriano de Valera. Es decir, en 1569, cuando Casiodoro de Reina tomó estos versículos, trabajando con los textos que él haya trabajado, y los tradujo en castellano, Casiodoro de Reina lo tradujo así: en el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. 2, esta era en el principio acerca de Dios. 3, todas las cosas por esta, refiriéndose a la palabra, fueron hechas, y sin ella, refiriéndose a la palabra, nada de lo que es hecho fue hecho. Fíjense, ya era conocimiento en 1569, y no había así ningún error. Estaba hablando de la palabra, que la palabra es en todo caso una cosa, no es una persona. ¿Ven? Hay un estudioso que se llama Lamattina, de apellido, que dijo lo siguiente: Dios desea transmitir la idea que la palabra era totalmente representativa de Él. La palabra fue en aquel entonces y siempre la revelación del corazón y el carácter de Dios. Si entendemos su palabra, entendemos cómo es Él. El Logos expresa totalmente el propósito y la mente de Dios. Otro estudioso, no del griego bíblico, sino simplemente del griego, es un estudioso que ha hecho un diccionario griego-español, que se llama Pavón de Urbina, define a Logos de la siguiente manera: en general, es todo aquello que se comunica de palabra. Eso es como la define este hombre, en un diccionario que no es bíblico. Hay varios vocablos castellanos que derivan de la palabra griega logos: análogo, prólogo, epílogo, etc. Logos es un puñado de pensamientos que son unificados y comprensibles. El logo de una empresa es una imagen muy simple que puede representar una inmensa idea. El logo de una marca de automóviles, por ejemplo, representa todo lo que la compañía es. Por ejemplo, durabilidad, confort, velocidad, seguridad, transporte, estatus. Representa también
el trabajo de miles de personas que logran que el vehículo esté rodando en la calle. Cuando usted ve un logo, eso es lo que significa para usted ese logo. Usted dice, no, yo confío en esa marca. Ah, no, yo confío en aquella otra marca. El logo puede durar generación tras generación y puede durar más que las personas que lo diseñaron o usaron por primera vez, y puede transformarse en un sentido muy estricto en la entidad que representa. Sin embargo, no es la entidad que representa. Son varios los estudiosos que asocian a logos con el concepto de expresión o comunicación. Hay una versión muy interesante que traduce a los primeros versículos de la siguiente manera. Se las voy a leer. Dice: en el principio Dios se expresó a sí mismo. Esa expresión personal, esa palabra estaba con Dios y era Dios, y existió con Dios desde el principio. Cuando en Juan la palabra de Dios dice que en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios, significa que durante la creación, la precisa comunicación de su voluntad, su sabiduría, su plan, propósito, identidad, estaban totalmente involucradas en ese hecho trascendental, justamente en el preciso momento del comienzo de todo.